Hola, muy buen día para todos. En este video vamos a analizar una de las antisicilianas más populares en la actualidad, quizás una de las respuestas más elegidas por parte de las blancas. Decir que actualmente están trabajando mucho sobre esta idea, dado que han salido libros con mucha teoría. En el 2018 precisamente salió un libro que se titulaba con el nombre de Saboteando la defensa siciliana, Caro-Kann y francesa, de Konikovsky. Es un libro muy interesante donde plantea ideas bastante buenas para las blancas, así que obviamente hemos tomado de ese libro y de la base de datos y de otros libros de referencia para intentar crear un repertorio para las negras, para que obviamente no tengamos inconvenientes, siempre y cuando ante un E4 juguemos obviamente C5 y seamos jugadores de la defensa siciliana. Y ahora la variante que vamos a analizar es la jugada B3, que es una jugada en primer lugar extraña, pero que tiene una característica muy importante, porque además de que obviamente la jugó Kramnik, Carlsen, Morozevich, la característica es que combina dos ideas. En primer lugar estamos hablando de la teoría clásica, que trata de que obviamente la idea es la ocupación central, ¿verdad? Con los peones o en E4 o en D4, como pueden ver, las blancas cumplen con ese objetivo, pero también trata de un juego hipermoderno, dado que hay una ocupación a distancia a través de el ala, si en este caso el ala dama, a través del alfil que obviamente fiscaliza toda la gran diagonal y obviamente controla puntos importantes del centro, ¿sí? Como se podrán dar cuenta. Así que es una idea muy interesante y de hecho ha habido muchos jugadores negros que han perdido con esta idea de las blancas, porque además de ser una apertura muy flexible, la idea que tiene es que obviamente aquí no tiene tanto que ver la teoría, sino más bien la capacidad del jugador para poder maniobrar en este tipo de posiciones, tener planes característicos, manejar las piezas, ¿sí? Entonces ya la calidad del jugador en cuanto a la estrategia es mucho más importante que quizás las ideas. De todas formas, les voy a ofrecer un repertorio que les va a servir para poder luchar contra esta variante que se conoce con el nombre de variante Schneider. La idea que surge en este momento es la jugada caballo F6. Obviamente se pueden jugar muchas otras opciones. Se puede jugar G6, se puede jugar caballo C6, D6, etcétera. Sí, hay millones de opciones, pero la que les voy a recomendar en este momento es la jugada caballo F6, una jugada que intenta directamente ir a atacar el centro, ¿verdad? Dado que momentáneamente el blanco parece estar un poco indefenso ante esa idea. Entonces la idea razonable que tiene aquí el blanco es ya jugar E5 en este momento. Y esto nos recuerda a una especie de defensa Alekhine, ¿sí? Donde con una idea como caballo D5, ahora existen para las blancas muchas opciones. Una de ellas es C4, que ya vamos a ver por qué razón es imprecisa. Alfil B2 es lo que más se juega en la actualidad, y de hecho es recomendada en el libro Saboteando la defensa siciliana de Konikovsky, que les mencionaba al principio. Y también se puede plantear caballo F3, que es una idea también interesante, que también la vamos a analizar. Vamos primero con alfil B2, lo más jugado en la actualidad y quizás lo mejor. Ante un alfil B2 voy a recomendar la jugada caballo C6, y ahora si caballo F3, existe una jugada quizás que parezca mala, que es la jugada G6. Una jugada que obviamente parece mala porque si nos ponemos a ver, el alfil está realmente presionando sobre la gran diagonal y parece quedar indefenso ante un posible E6, pero realmente esta idea no tiene mucho sentido, dado que existe la jugada F6 que no le da ningún inconveniente al negro. Con lo cual, sabiendo esto el blanco, lo mejor que tiene aquí es jugar alfil C4, que es una de las ideas claves que tiene el blanco en esta posición, ocupar la casilla C4 con una pieza. Por eso generalmente
si intenta jugar en este momento C4 el blanco, tiene que cuidarse mucho de hacerlo en el mejor momento posible y tratar de retrasar lo más que se pueda esta jugada si lo va a hacer de peón, porque bueno, obviamente generalmente se suele elegir la casilla C4 para ocuparlo con una pieza, ya sea con el alfil a C4, aunque también se han visto algunas ideas interesantes con caballo A3, caballo C4, que también es una de las ideas características de este tipo de aperturas bastante extrañas. Bien, entonces alfil C4, quizás la mejor jugada que tiene aquí el blanco, y ahora la jugada caballo B6. En este momento, si alfil B5, jugamos tranquilamente alfil B7 y estamos en una idea parecida a lo que es una Rosolimo, dado que ahora el blanco lo mejor que tiene es jugar alfil por C6, B por C6, y esta configuración de peones ya es una Rosolimo. Si enroque, nos enrocamos, y si torre E1, ahora la jugada D6 es una jugada muy interesante, intentando aprovechar que, bueno, obviamente el alfil de B2 está suelto. Además intentamos liberar la diagonal del alfil blanco. H3 por parte de las blancas para proteger contra un alfil G4, ¿verdad? Que obviamente es una idea muy molesta y que, bueno, el blanco no debiera permitir. No debería permitir, perdón. Y ahora A5 por parte de las negras es una idea muy buena, dado que, bueno, obviamente estamos amenazando A4, queremos deshacernos del peón débil que tenemos y además obviamente generar contrajuego en la columna A. Y ahora, bueno, por parte de las blancas, jugar C4 es una idea muy interesante, y aquí torre E8, una jugada interesante que se prepara obviamente ante un posible cambio en D6. Y si A4, eso no nos va a preocupar porque, bueno, vamos a jugar alfil F5 y tenemos una hermosa posición. Y aquí surgen dos ideas importantes, una es D4 y la otra es G4. G4 es lo mejor que tiene aquí el blanco, dado que, bueno, ahora vamos a jugar alfil E6 y aquí existen dos posibilidades secundarias y una principal. La principal sería jugar D4 en este momento, pero también se puede plantear caballo C3, a lo que, bueno, aquí tenemos una idea que es caballo D7, una jugada muy buena. La idea de esta jugada es que ante un caballo E4 vamos a jugar D5 y el peón de C5 está defendido por el caballo. Esta es la clave de toda la posición. Y por ejemplo, si caballo E a G5, la jugada caballo F8 es una jugada muy buena que lo deja a las negras con una ligera ventaja. Amenazamos jugar torre B8 y empezar a trabajar sobre la debilidad de B3. Y bueno, obviamente si el blanco nos captura en E6, tomamos de caballo y parece que, bueno, obviamente las piezas negras están mejor ubicadas para intentar generar presión en el campo enemigo. Torre A2 es otra posibilidad, defendiendo el alfil de B2 y amenazando E por D6, pero bueno, en este momento D5 es una jugada muy buena. Y si por ejemplo D3, jugamos caballo D7. Si caballo C3, jugamos torre B8. Y si alfil A3, jugaríamos un dama B6. Y de nuevo las negras quedan con una ligera ventaja en esta posición, dado que, bueno, obviamente están muy cómodas. Quizás aquí las ideas que surgen por parte del negro van a ser doblarse en la columna B, quitar la dama, para que, bueno, obviamente quizás el blanco deba jugar torre B2, con lo cual la dama va a estar mal ubicada en la casilla B6, se deberá retirar a C7 y, bueno, desde ahí también va a presionar la debilidad de E5, que es otro punto débil que tienen las blancas en esta posición, con lo cual considero que están muy bien y por esa razón se debe la ligera ventaja que tienen. Y bueno, la principal es D4. Ante D4 vamos a jugar C por D4, y si caballo por D4 retiramos el alfil y defendemos el peón de C6, y si F4 por ejemplo jugamos D por E5 y ahora C5, caballo B5 y la fuerte F5
el negro está claramente mejor, dado que bueno, ha desaparecido el alfil de casillas blancas y como se podrán dar cuenta, las casillas blancas han quedado muy debilitadas y el flanco de rey por ende también, con lo cual esto parece ser bastante peligroso para el blanco y por esa razón está claramente mejor el negro. En vez de G4 también existe la idea de D4, que de hecho se jugó entre una partida de Nakamura con Grischuk en el 2012 en Moscú. Ante D4 se jugó en este momento D por E5 en la partida de Nakamura con Grischuk, que me parece que es una jugada algo imprecisa, dado que bueno, obviamente puede sacar ventaja en esta posición, porque D4 es una pequeña imprecisión. Bueno, ante D por E5, decir que la partida continuó con caballo por, C por D4, dama por, caballo D7, dama E3, caballo por, se cambian un par de piezas y esto, bueno, si bien es cierto que el blanco ha quedado con una debilidad en B3 y si bien es cierto que las negras terminaron ganando esta partida, considero que la posición es bastante incierta, dado que bueno, también aquí las negras tienen sus debilidades y el caballo no está demostrado que en este tipo de posiciones pueda ser peor que el alfil de las negras, con lo cual considero que el juego es bastante incierto. Por esa razón he decidido crear una pequeña novedad. En vez de D por E5, creo que se puede obtener algo de ventaja con la jugada C por D4. Decir que esta jugada hasta el momento no se ha jugado. Es una novedad en todo tipo, en todo sentido, perdón. Ante C por D4 existen dos jugadas posibles. Una es caballo por D4 y la otra es alfil por. Si alfil por, bueno, jugamos D por E5, caballo por, alfil por, cambiamos damas y la jugada caballo D7 es una jugada muy precisa, dado que ahora si alfil D4 para cubrir las dos entradas posibles del caballo, sobre todo la de C5, existe la jugada, bueno, torre E, B8, si G4 jugamos alfil C2 y si caballo D2 para defender el peón jugamos F6 con idea de jugar E5, una idea muy importante. Tratamos de que, bueno, obviamente el alfil se retire a C3, que sería la idea que obviamente nos gustaría, porque bueno, queremos posicionar el caballo en C5 y presionar la debilidad. Pero bueno, aquí el blanco puede hacer una profilaxis con alfil E3, se anticipa la jugada de 5 y con la sencilla torre B7 tenemos una muy buena posición donde considero que las negras tienen ligera ventaja. Nos vamos a doblar en la columna B, vamos a intentar presionar el peón de B3 y además tenemos una idea con alfil C2 que está por venir, ¿verdad? Con lo cual considero que esta posición para las negras es muy interesante. Así que bueno, esto podría pasar en cuanto a la jugada alfil por D4. Y si las blancas nos jugaran caballo por D4, aquí existe, bueno, D por E5. Y si caballo por F5, no nos debe preocupar que obviamente hemos debilitado un poco el flanco de rey, porque bueno, aquí no hay problemas para las negras. Un ejemplo podría ser dama C2, jugamos E6, y ahora por ejemplo, si alfil por E5, cambiamos todo y metemos un dama D4. Si dama C3, cambiamos damas y caballo D7 es una jugada muy buena, porque ante un torre D8 vamos a trabajar de nuevo sobre la debilidad de B3, que es la clave de esta posición, y bueno, obviamente lo cual la jugada A5 podemos notar que ha sido una idea muy interesante de las negras en toda esta variante que hemos estado analizando. Si torre B1, caballo C5, y si torre EB2, ahora torre B4 para doblar, jugar torre B8 y doblarnos en la columna B. Y por ejemplo, si caballo A2, jugamos torre B2 y tenemos la idea clave de presionar ese peón. Además, obviamente, una vez que nos doblemos, estamos amenazando no solo caballo por B3, sino también el golpe caballo por A4, que es una de las ideas temáticas. Y bueno, considero que en esta posición el negro está muy bien. Se podría decir que bueno, está mejor claramente. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos que saber en cuanto a la variante alfil B2. Caballo F3 dijimos que era otra posibilidad, también recomendada en el libro Saboteando.
la defensa siciliana, francesa y Caro-Kann. Aquí vamos a jugar G6 y bueno, y si D4, que quizás es la mejor idea que tiene aquí el blanco, vamos a jugar alfil G7. Mencionar que bueno, aquí existen varias posibilidades. Se puede jugar alfil B2, C4, D por C5 y alfil C4. Vamos a empezar con alfil B2. Ante alfil B2 sencillamente vamos a jugar dama A5. Si dama D2 cambiamos damas y C por D4. Y si alfil por D4, caballo C6. Y bueno, esta posición realmente es muy buena para el negro. Una posición muy tranquila, donde conservan una ligera ventaja de manera muy temprana las negras, con lo cual considero que no debe ser muy precisa alfil B2. Además, obviamente tenemos que intentar desarrollar el alfil blanco. Lo vamos a hacer vía B6, alfil B7, con lo cual esta posición es muy tranquila para las negras. C4 es otra idea interesante, pero bueno, de todas formas retiramos el caballo a C7. Y si D por C5, que sería lo mejor, quizás lo más intrigante que tiene aquí el blanco, vamos a jugar enroque, caballo C3, caballo C6, alfil B2, caballo E6, caballo E4 para proteger el peón. Y bueno, ahora existe la posibilidad de jugar dama A5 jaque, alfil C3, dama C7. Y bueno, aquí el peón de E5 está muy presionado. Y bueno, aquí las negras como mínimo han igualado en esta posición. Así que bueno, considero que no hay ningún tipo de inconvenientes. D por C5 es una posibilidad muy interesante para las blancas. Creo que es la que mayor reto le plantea a las negras. Caballo C7, la idea más interesante y lo mejor que he podido encontrar. Y ahora, bueno, dos posibilidades, alfil B2 y caballo C3. Si alfil B2, vamos a jugar, bueno, caballo C6, caballo C3, no vamos a enrocar, dama D2 y ahora la jugada interesante B6. Una jugada que intenta abrir la columna A, sabiendo que, bueno, obviamente el blanco intenta enrocarse largo para intentar presionar el peón de D7. Quizás sea la idea que mejor tenga las blancas. Entonces aquí, bueno, se puede tomar en B6, pero bueno, con esto las negras quedan bien con A por B6. Y si caballo A4, vamos a jugar, bueno, B5, caballo B6, torre B8, caballo por, dama por, y si enroque largo, torre D8. Y bueno, esta posición es muy buena para las negras. Amenazamos jugar un D6, la dama está ubicada en un rayo X en este momento. Y bueno, considero que como mínimo las negras han obtenido una posición muy buena en este momento. Y en caso de enroque largo, manteniendo la tensión, podríamos jugar B por C5. Y si caballo A4, jugamos caballo E6. Si alfil C4, dama C7. Y en caso de un alfil por E6, jugaríamos un D por E6. Y si caballo por C5, en este momento existe caballo por E5. Estamos tocando el caballo de C5 y esta posición le da un contrajuego bastante interesante a las negras. Y en caso de que en lugar de alfil B2 las blancas intentaran jugar caballo C3, aquí podríamos seguir con la idea de caballo E6 para recuperar el peón. Y ahora, bueno, se puede jugar dama D5 intentando mantener el peón el mayor tiempo posible, dificultarle la tarea a las negras. Pero bueno, aquí con caballo C6, alfil B2, dama A5, enroque largo y dama por C5, se cambian damas. Y bueno, esta posición la verdad que es incierta. Creo que las negras están muy bien, planean jugar, si se puede, un B6, alfil B7 y enroque largo. Y si no se puede, bueno, nos vamos a tener que enrocar corto e intentar de alguna forma desarrollar nuestras piezas. Además el peón de E5 está tocado, con lo cual el caballo de C seguramente se va a tener que movilizar, con lo cual eso es una ventaja para nosotros. Así que bueno, considero que aquí las negras, como les dije, tienen un juego incierto, lo cual significa que no se sabe quién está mejor, y bueno, lo cual podemos intentar sacar provecho de este tipo de posiciones, que además posiblemente nuestro rival no las conozca porque son bastante novedosas. He intentado elegir un repertorio que no se esté jugando en los libros, con lo cual sacamos a nuestro oponente de la teoría y lo metemos en un camino desconocido para él. En caso de alfil C4,
que bueno, sería la otra idea en lugar de dama de 5. Aquí con caballo C6, alfil B2, enroque corto, dama de 2 y caballo F4, el negro obtiene un contrajuego bastante interesante. Así que bueno, también es una idea novedosa a tener en cuenta. Así que bueno, hemos terminado de cubrir entonces la variante D por C5 en la jugada número 6. Y ahora vamos a pasar a ver la última variante que se puede desprender de este tipo de posiciones, que es la jugada alfil C4. Hasta aquí se jugó la partida entre Konstantin y Beliakov en el 2018. Y en este momento las negras podrían haber jugado de una manera mucho más fuerte de lo que lo hicieron en la partida, utilizando la jugada novedad que hasta el momento, como les digo, nuevamente no se ha jugado en ninguna partida. Tampoco lo he visto en ningún libro de las antisicilianas, con lo cual es una novedad en su total plenitud, que es la jugada C por D4, una jugada muy buena que obviamente se manifiesta la táctica, ¿verdad?, para defender el caballo de D5 que está colgando. En realidad existe la jugada dama 5 que estaría salvando toda la posición. Obviamente eso no le plantea ningún reto al negro. Lo mejor que puede hacer el blanco aquí es jugar dama por D4. A lo que bueno, aquí con caballo B6, alfil B2, enroque corto, caballo A3, podremos jugar un caballo C6, dama E3 para intentar mantener defendido muy bien el peón de E5, que quizás es la clave de toda la posición del blanco. Y ahora bueno, caballo por C4, caballo por C4 y la jugada B5 para intentar desarrollar nuestro alfil por la casilla B7, caballo CD2, alfil B7, enroque corto y la jugada dama B6. Es una jugada extraña, parece mala, es un poco también que estratégicamente parece muy dudosa, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar con más precisión, vamos a notar que, por ejemplo, ante un dama por B6, tomaríamos con el peón de A y la columna A está a nuestro poder. Podemos presionar y bastante en la posición. Y si, por ejemplo, el blanco intenta jugar un A3 para dejar defendido con dos piezas el peón de A3, aquí existiría la jugada D6, que es la clave de esta posición. Liquidamos el centro de las blancas. El alfil de B2 está colgando, con lo cual no es posible capturar en D6. Y en esta posición el negro está claramente mejor. Así que por esa razón dama B6 es una jugada muy interesante. Otra idea en lugar de dama por B6 sería, bueno, retirar la dama. Pero bueno, aquí de nuevo la jugada D6 es la clave. Además nos estamos liberando de un peón que está retrasado en una columna abierta, con lo cual es una idea que tenemos que realizar. Y ante un torre A de 1 viene, bueno, obviamente D por E5, cambiamos todo en el centro y dama C6. Es una jugada muy buena que intenta obviamente presionar las debilidades del blanco. Posiblemente luego venga la jugada F6 intentando evitar el cambio de alfiles y jugar un E5 con una posición muy buena para las negras. Así que bueno, esto sería en cuanto a la variante que se desprende de alfil C4. Y recordar que bueno, la novedad C por D4 es una idea muy interesante. Considero que las negras tienen una posición muy buena, como han podido notar. Así que bueno, esto sería en cuanto a las variantes que hemos estado analizando con la jugada caballo F3 en la jugada número 4. Y ahora vamos a pasar a ver la última, que es la jugada C4, que hemos dicho que era una jugada dudosa. ¿Por qué razón? Bueno, he mencionado que en la casilla C4 no debe intentar movilizarse el peón a C4 demasiado rápido, dado que posiblemente la casilla C4 deba ser ocupada por piezas, ¿verdad? Y en este momento, si se juega C4 rápido, directamente desechamos el plan de ubicar una pieza en esa casilla. Y por esa razón es dudosa esta jugada. El negro aquí está muy bien, dado que bueno, retira su caballo C7. Y ahora surge la idea de, bueno, caballo C3, que es una idea también mala. Les voy a explicar por qué. Bueno, como podrán darse cuenta, obstaculiza la acción del alfil de B2 en la defensa del peón de E5, que queda realmente muy débil. Antes de pasar a ver esta variante,
vamos a obviamente recomendar lo mejor que debería jugar en este momento el blanco, que sería la jugada caballo F3. Y ahora las negras con caballo E6, alfil B2 y caballo C6 realmente están muy bien en esta posición. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si caballo C3, G6, y ahora dos posibilidades: jugar G3, intentando posicionar el alfil en una posición mucho más activa, valga la redundancia, y alfil D3, que es otra de las claves. Vamos a ver primero G3, qué pasaría. Bueno, en este caso con alfil G7, ahora se puede jugar alfil G2, pero bueno, el peón de E5 obviamente está muy débil. Con caballo por, alfil por, el negro está con ligera ventaja. En caso de jugar D3 en este momento, vamos a jugar caballo E4, caballo por y C por D4. Y si caballo E2, alfil por E5 y las negras están mejor. No es tan fácil defender el peón de E2 como les puede parecer, dado que a jugadas como caballo E4 se intenta D6 y a jugadas como dama E2 se intentaría caballo D4, y bueno, en este momento la dama estaría en una mala posición, debería regresar y de todas formas se terminaría perdiendo el peón de E5, que ha quedado muy debilitado. Y como se podrán dar cuenta, la clave de toda la posición es que, bueno, obviamente el caballo está obstaculizando la acción del alfil sobre la defensa del punto E5, y eso obviamente se nota y mucho en este tipo de variantes que estamos analizando. Otro ejemplo podría ser, bueno, jugar alfil D3, como les decía, pero bueno, de nuevo se va a poner de manifiesto la poca defensa que tiene el peón D5 con alfil G7. Si caballo E4, intentando liberar la acción del alfil sobre la defensa del peón D5, con la jugada D6 está ganando el negro fácilmente, y como se podrán dar cuenta, no lleva a nada, no es una solución. Y si por ejemplo se intenta enroque, si bien es cierto que se va a perder el peón, por lo menos el blanco intenta jugar torre 1 y activarse de alguna forma, pero de todas formas con D6 creo que esta posición está fácilmente ganada para el negro. Lo único que tiene que hacer es cambiar piezas, tiene un peón de más y una posición superior. No tiene debilidades en su configuración de peones, con lo cual eso realmente no tiene nada de especial para el blanco. Así que bueno, esto es en cuanto a la variante caballo F3, que es la mejor idea que tiene aquí el blanco. Y bueno, la jugada caballo C3, que les he mencionado que es la jugada más floja que tiene la posición, ¿verdad? Dado que, bueno, obviamente obstaculiza la acción del alfil, y que bueno, ya hemos visto en la variante caballo F3 que se da, y que la verdad que cuesta y mucho intentar ganar tiempos para defender ese peón, se hace muy difícil. Aún jugando bien el blanco, ¿no?, con caballo F3, realmente la jugada C4 ya es muy mala, y si le sumamos a caballo C3 ya obviamente tiene que ser demasiado para esta posición inferior del blanco. Ahora con caballo C6 el negro está muy bien. Ideas con F4 ya son realmente muy malas, porque existe la fuerte D6. Y ahora bueno, si intentamos un caballo F3, se jugaría D por E5, caballo por, peón por y G6, y vamos a trabajar sobre el peón de E5, alfil B2, alfil G7, dama E2 y la jugada B6, y tenemos muchas ventajas. Una de ellas es la debilidad del punto D4, que es una casilla Hall o Hall para un caballo que se pueda situar, que puede ser el caballo de C7. Y bueno, además tenemos el peón de D2 que ha quedado debilitado también en una columna abierta, con lo cual pueden ser planes intentar trabajar sobre ese peón. Y bueno, y si se juega E por D6, que puede parecer lógico, también sería impreciso, porque bueno, en este caso con dama por D6 las negras tienen una gran ventaja en esta posición. Tenemos también el punto D4 debilitado, estamos presionando el peón de F4, tenemos un desarrollo aceptable y cómodo, y además considero que no tienen ningún tipo de debilidad de las negras, con lo cual eso es más que fabuloso.
Así que bueno, por esa razón caballo F3 es lo mejor en esta posición. Y ahora jugamos G6, sabiendo que obviamente el punto E5 carece de defensa. Lo más lógico es intentar desarrollar el alfil por G7, alfil B2, alfil G7, y ahora caballo D5 sería la variante principal, pero también se puede intentar dama E2. A lo que bueno, aquí con enroque G3, D6, el negro queda muy bien. Mencionar que bueno, aquí lo mejor quizás sería alfil G2, pero de todas formas con D por E5, si D3 estamos jugando F6, vamos a intentar jugar B6, alfil B7, dama D7 y doblarnos en la columna D para intentar trabajar sobre el peón débil de D. Y bueno, la verdad que creo que esta posición es de lujo para las negras. Han ganado un peón, se han consolidado en el centro y tienen una posición obviamente con ventaja decisiva. Y bueno, obviamente si toma con E por D6 es una obviedad, porque bueno, es lógico que E por D6 sea la mejor jugada, y ante un enroque largo que parece que zafa, ¿no? Que el rey se va a una posición más segura, con torre E8 se gana la dama, ¿sí? Aunque parece muy raro, ¿verdad?, que una dama se gane en plena apertura, pero la verdad que si la dama decide irse a la casilla de 3, tenemos alfil F5 y la estamos ganando, con lo cual por esa razón E por D6 es una jugada muy mala, doble signo de interrogación. Así que bueno, esto es en cuanto a dama E2, y lo mejor, como les decía, es la jugada caballo D5. Ahora enroque corto es lo mejor que tiene el negro, y aquí la jugada H4 es una jugada dudosa que ya la vamos a analizar, la vamos a dejar para analizar al último, y vamos a ver qué pasa si jugamos alfil E2 con blancas. Quizás es lo mejor, porque no debería intentar jugar tan apresurado el blanco, sino que jugar algo más calmado. Es mucho más seguro, ¿verdad? Más prudente, más precavido. En este caso con D6 estamos de nuevo muy bien. Si E por D6 jugamos alfil por B2, y si D por C7, aquí surge dama D6. En caso de torre B1 jugamos alfil G7, si enroque jugamos G6, caballo C3, dama por C7. Tenemos el punto D4 debilitado de las blancas, y además pareja de alfiles en esta posición, con lo cual aquí las negras están mejor. Y en caso de dama C2, que es otra jugada también de un estilo más tranquilo que H4, vamos a jugar torre E8, que es una jugada misteriosa de torre. La idea es que bueno, vamos a jugar D6 y la torre ya está ubicada para una posible columna abierta en el futuro. Si alfil E2, D6, caballo por C7, alfil F5, jugada intermedia, D3, dama por C7, E por D6 y dama A5, otra intermedia, rey F1, caballo B4, dama B1, alfil por B2, dama por B2 y torre A D8, con una enorme presión para el negro, que tiene una posición muy superior. Así que bueno, esto es en cuanto a la variante dama C2. Y por último, bueno, obviamente la jugada H4. Les decía que bueno, era una jugada demasiado ambiciosa, muy prematura, y además estamos generando un ataque de flanco cuando aún tenemos el rey en el centro, ¿verdad? No hemos desarrollado nuestras piezas, no nos hemos enrocado, con lo cual esto tiene que ser dudoso por donde se lo mire. Y además, aunque el blanco consiguiera abrir la columna H, parece que en esta posición en particular no puede sacar nada de interesante. Es muy difícil generar un ataque de mate, porque bueno, obviamente tenemos un alfil que es realmente un hermoso protector de la posición del negro. Así que ante H4 vamos a jugar D6, una jugada muy buena y que bueno, ya conocemos, intentando aprovechar siempre la débil posición del alfil de B2. Y aquí se puede jugar caballo por C7, pero es cierto que ante un dama por C7, E por D6, dama por D6, alfil por G7, rey por G7 y H5, con una jugada como alfil G4, H6, rey G8, alfil E2 y torre A D8, el negro aquí tiene una ventaja decisiva clara, una posición muy dominante. Se amenaza alfil por F3 y posicionar un caballo en D4, así que bueno, esta posición realmente es aplastante para el negro. Y en caso de H5, que quizás sea la idea principal,
vamos a jugar D por E5 sin preocuparnos porque nos abran la columna H, porque como les he mencionado, aquí no existe ninguna idea que pueda llegar a aprovechar esa columna. Dama C2 sería un ejemplo, pero bueno, aquí con caballo por D5, C por D5, dama por D5. Si en caso de alfil C4 jugamos dama D6 para proteger la posición de un posible dama por G6, y si caballo H4 intentando renovar la presión sobre el punto G6, vamos a jugar una sencilla alfil E6 y la posición aquí es ventaja decisiva para el negro. Así que bueno, hemos visto una serie de secuencias donde nos hemos podido dar cuenta que la variante alfil B3, ¿sí?, es una variante difícil de jugar. He tenido que trabajar bastante para poder obtener este repertorio, dado que obviamente ha aumentado mucho lo que es la teoría de aperturas, han surgido muchas innovaciones, muchos trabajos de grandes maestros, con lo cual es muy difícil encontrar una mejora para las negras. Y bueno, obviamente queda mucho por trabajar y descubrir, y bueno, espero que las ideas que le he propuesto en este video les sirva y puedan obtener muchas victorias ante esta variante. Nos vemos.